Bienvenidos de vuelta al aula. La primera parte fue presentada como ustedes vieron, desde el auditorio Tamtin del hospital de la universidad. Y de esta parte la vamos a hacer con la presentación con imágenes, como lo hicimos tradicionalmente. Es común llamar PowerPoint a esto, aunque el sistema que estoy usando es el sistema de la compañía Apple, que es el Keynote. Pero, sin embargo, toda la gente entiende lo que PowerPoint quiere decir, aunque estemos usando Keynote. Y eso en sí mismo es un fantástico ejemplo epistemológico, porque ustedes conocen lo que se quiere decir, pero no es la verdad absoluta, porque esto no es un PowerPoint, esto es un Keynote. Y debiera de consultar en el diccionario de la Real Academia si esta manera de presentación de diapositivas tiene un nombre específico en castellano que evita mencionar las marcas registradas, PowerPoint o Keynote. Y con esto también digo cómo la epistemología o la filosofía de la ciencia, que son lo mismo, es un tema inmenso, vasto, es un tema universal, está en todos nosotros. Eh, el énfasis va a ser acá la filosofía de la ciencia en la investigación biomédica, porque ese es el tema que nos interesa. Si nos vamos a la epistemología en toda su inmensa magnitud, como lo he mencionado anteriormente, bueno, pues nos alejamos de los intereses inmediatos que nosotros tenemos, ¿no? Y también esto tiene que ver con lo que venimos diciendo ya hace tiempo atrás, es que enfoco las clases en el tema que nos interesa. Y las enfoco en el tema que nos interesa porque es obvio, para que sea interesante para ustedes, sino también porque es obvio que es el tema que yo más conozco, que todos transmitimos a través de la experiencia, vamos hacia la teoría, la noza, temas que discutiremos ahora. La sigo en esta primera parte un poco bastante el organigrama sugerido por el doctor Pedrosa Pacheco. Él es el líder de este curso y estas son las cosas que pidió que se tomen y seguimos el camino trazado por el líder, si no esto es un desmadre, como decimos en mi tierra. El primero es el significado del concepto de epistemología, ahí está mal escrito significado, pero significado de conceptos de epistemología, las funciones de la epistemología y la relación de epistemología con la nociología, los tipos de conocimiento y las ramas de la epistemología. Epistemología es conocimiento. Por lo tanto, sus preocupaciones son enormes, van desde lo político a lo metafísico. Ustedes dirán, otra vez Lazares diciendo lo mismo. Y sí, porque la epistemología es la base, es la esencia de la filosofía universal. ¿Qué sabemos? ¿Cómo sabemos? Y esto sobre todo es la base porque en base a lo que conocemos, actuamos. Actuamos tomando el camino desde la casa hasta este aula donde están ustedes o hasta el salón donde estoy yo.
Y es lo mismo que actuamos cuando indicamos una medicina para una patología específica. Actuamos también en base a lo que creemos saber, por ejemplo, los rituales de la religión, ¿no? Creemos saber que el cuerpo de Cristo está en la hostia, la sangre de Cristo en el vino ritual de la misa, y en base a eso actuamos siguiendo un proceso de respeto a la ceremonia. Y para actuar nos basamos en nuestra creencia de la veracidad de los textos canónicos. ¿Sí? Para los cristianos practicantes y creyentes, la verdad está en la Biblia. En medicina, presumimos la verdad de los textos canónicos. Presumimos la verdad, no sé, del texto de medicina interna, ¿no? Del universal, que es el Harrison, y el de pediatría, el Nelson, creo que era, y bueno, cada país tiene sus propios textos. Pero presumimos la veracidad de estos textos canónicos. No me acuerdo la última vez que vi una úlcera diabética, pero voy al texto, veo cómo confirmar el diagnóstico e inicio el tratamiento pertinente. No lo discuto. Estoy ahí en el medio de en un hospital rural, busco el texto canónico que se puede encontrar a veces por la red, y uno dice, bueno, esto es esto, esto es esto, se hace esto. Mi conocimiento otra vez está basado en la confianza que he depositado en el autor del texto. Siguiendo el autor del texto he puesto el nombre a la patología y lo hacemos de acuerdo a ciertas maneras de entender. Por ejemplo, fiebre. Fiebre siempre le damos una geografía anatómica. Siempre buscamos si es una meningitis, si es una neumonía. Y fíjese, tenemos una fiebre de origen desconocido, es cuando no encontramos el órgano donde puede estar surgiendo la enfermedad. Pero aceptamos que la fiebre debe de tener un origen establecido en un órgano preciso. Quizás el análisis epistemológico de la fiebre en los años próximos demuestre que no, que la fiebre es una entidad en sí misma y que la representación que le damos en los distintos órganos es una representación aleatoria, como el viento. No hay un viento en Nicaragua diferente al viento de Honduras o de Costa Rica. Muchos años atrás, un conocido que yo tenía en la provincia de Alberta, en Canadá, que él era antropólogo, nosotros compartíamos, como yo tenía hijos, él tenía hijos, había unas ciertas casas para los estudiantes de posgrado que tuvieran hijos. Tenía una hija y él vivía cruzando el patio de mi casa o casita. Y él me preguntó cómo estudian los médicos las enfermedades. Y yo pensé que esta pregunta más estúpida. Es decir, por los órganos. ¿A quién se le ocurre esa pregunta? Pero mi pasión por la epistemología viene justamente de Alberta. Yo tenía el vecino, a mí me habían dado una oficina para los invisibles ahí, donde yo estudiaba el metabolismo de los tumores cerebrales, y al lado estaba el profesor Ian Stewart, que era un filósofo y matemático, filósofo de la ciencia, y él me introdujo en el bichito de la epistemología, y llevo como talismán y lo tengo acá, y lo llevé a Managua cuando estuve allí en junio pasado. El libro de él, un libro que él me dio, un libro usado, ¿no?
pero con su dedicación, con su dedicatoria. Entonces uno decía, triste pregunta más tonta, ¿cómo estudiamos las enfermedades? Por órgano. Si estudiamos las neumonías, estudiamos las nefritis, estudiamos las meningitis o las osteomielitis, o el cáncer de pulmón, el cáncer de cerebro. Y en vez de quizás estudiarlo de una manera global, universal, pero lo hemos entendido, que las enfermedades en el siglo XXI se estudian de acuerdo a los órganos. Y la epistemología contemporánea sigue ese camino. Quizás ustedes, en su inmensa curiosidad, digan, no, hay que cambiar este asunto. Hay que modificarlo, porque así no hemos llegado a un callejón sin salida. Como por ejemplo pasa con el cáncer. Todos tenemos todos estudiamos cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer de huesos, pero quizás cáncer como entidad epistemológica ha sido tan fragmentado que no lo estudiamos, ¿no? Y eso también en parte sucede con la epistemología, y es lo que trato de revertir en estas conversaciones, que espero que les sean útiles. Es que la epistemología o el conocimiento es un todo, no hay diferencia entre el proceso mental, el proceso inquisitivo del estudiante de teología que se pregunta cuáles son las pruebas y los caminos, da la existencia de Dios, y no me vengan con que solamente es con la fe, porque grandes teólogos, hasta los teólogos protestantes y los teólogos evangelistas, y así como los teólogos católicos, buscan siempre la explicación deductiva o inductiva del problema de la fe. Les comenté la vez pasada que la epistemología era universal, abarcaba todo, como era en los tiempos de los griegos, hasta en la Edad Media, inclusive Kant, que hace una epistemología, una crítica de la razón pura, en una época en que la única ciencia o la ciencia era la mecánica de Newton. Pero después, en el siglo XIX, empezó la ola de descubrimientos científicos, empezamos a tener geología, la anatomía tomó vuelo, y la biología, y la invención el desarrollo de la idea del microscopio, el perfeccionamiento de las técnicas de tinción de Golgi, usadas por Cajal, en fin. Entonces nos quedamos con que hay una epistemología de la biología, una epistemología de la matemática, una epistemología de la teología. Entonces, en ese espíritu, podemos decir, en el espíritu que nos concierne a nosotros, que la epistemología es la rama que se ocupa, es la rama de la filosofía que se ocupa de los problemas de la naturaleza, de los límites y la validez del conocimiento y de la creencia. Y eso creo que significa muy bien la primera y segunda parte de la proposición del programa del doctor Pedrosa Pacheco, aunque vamos a hablar un poquito más adelante de las funciones de la epistemología, pero la epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de los problemas de la naturaleza y de los límites y la validez del conocimiento y de la creencia. Esto es la Enciclopedia Británica del año 61, y esto en parte porque también había mencionado antes que hay una epistemología francesa, Bachelard, que creo que la doctora Álvarez, que va a concluir con estos cursos, se va a expandir en esos temas. Y también existe pero la epistemología
contemporánea que domina es la anglosajona. Y para los anglosajones la función de la epistemología es los problemas de la naturaleza. Los problemas de la naturaleza puede ser tuberculosis como eclipse de la luna. Es un problema de la naturaleza en sí misma. Y las funciones de la epistemología es determinar los criterios de conocimiento. En el lenguaje diario decimos él sabe, él no sabe. ¿Cómo definimos la verdad de la proposición? Él sabe porque ha sido diabetólogo toda su vida y por experiencia lo dice. Él sabe porque sin ser diabetólogo ha leído la historia clínica del paciente. ¿Y cómo definimos la verdad de la proposición? En medicina se encuentran las respuestas en las imágenes o en las pruebas de laboratorio. Creo que todos los casos, los 13 casos que me mandaron ustedes, están confirmados con laboratorio. Estoy absolutamente seguro, con laboratorio, con radiología, están confirmados. Inclusive un caso que es el de la niña o el del infante con ventriculomegalia, dicen así con un final abierto, pero basado en las pruebas de laboratorio. Dicen, hemos llegado a un final abierto porque no hay prueba de laboratorio conclusiva. ¿Cómo decidimos que este nivel de algo es normal? ¿Cómo decidimos que la glucosa de tanto es normal, pero una unidad más alta, no, eso es diabetes? ¿Cómo decidimos que la presión arterial diastólica, sistólica de tanto es normal, pero una décima o 10 grados más arriba, no, eso es anormal, y 1 grado más arriba, eso es terriblemente anormal? En la segunda parte, cuando estudiemos, y esta vez quizás sin el PowerPoint línea Keynote, el desarrollo del concepto de normalidad y anormalidad es el estudio que hace el segundo filósofo de la ciencia al cual nos vamos a dedicar extensivamente, que es Canguilhem. Canguilhem, como Fleck, le dije, eran médicos. La epistemología, como ciencia en sí misma, ahora se concentra más en el conocimiento proposicional o teórico. Los epistemólogos de ahora no les interesa demasiado la relación intuitiva y práctica, les interesa más la relación deductiva, y eso en parte es porque la epistemología contemporánea está dominada por los estudios de la física. El problema Gettier, que sigue siendo un problema, Gettier es el filósofo que lo planteó, él dice, creencia justificada es conocimiento. O sea, si es justificado para mí demostrar que por mi observación que la malaria o el paludismo existe en zonas donde hay lagunas, aguas y, en fin, totalmente distintas a las zonas montañosas, es justificado creer eso. Claro que es justificado. Si hay ciertas partes altas en los países donde ni hay mosquitos, hay partes bajas, anegadas, con grandes colecciones de agua por lluvias continuas, donde sí hay mosquitos y sí hay malaria o paludismo. Y Gettier da
el ejemplo del problema del reloj detenido. Como ustedes saben, el reloj que no funciona da la hora correctamente 2 veces al día. Entonces dice, un reloj se detuvo a las 11:26 y alguien que pasa exactamente a las 11:26 está absolutamente correcto en pensar que la hora es las 11:26. Pero alguien que pasa, ¿por qué? Porque el reloj lo dice. Pero alguien que te pasa 2 minutos después, mira el reloj, ve que son las 11:26 y dice, bueno, son las 11:26. Él tiene una justificación para su creencia, y esa justificación es porque el reloj se lo está diciendo, el reloj se lo está demostrando. Y eso, como dijimos de entrada, es fundamental porque en base a lo que conocemos, actuamos. Y en ciencias de la salud, caramba, actuamos constantemente en base a lo que conocemos. Sí, y las consecuencias de tal conocimiento son enormes. Y el problema que tiene, entonces, si tenemos la creencia justificada de algo, ¿eso es conocimiento? Fíjense, por ejemplo, en el tema de muerte cerebral versus muerte verdadera. Nuestra creencia justificada dice que, cumplidos ciertos parámetros del electroencefalograma y en ciertos países de circulación cerebral y todas las pruebas clínicas, el paciente se puede desconectar porque está en muerte cerebral. Pero tenemos el absoluto conocimiento que eso es muerte cerebral. Descartes decía que hay que eliminar las manzanas podridas del cesto, y para eso hace falta vaciar el cesto y examinar una por una las manzanas. Claro que uno no puede decir que es una manzana contagiosa, pero eso de examinar las manzanas uno por uno es la tarea de la gnoseología. La gnoseología debiera de ser más o menos lo mismo que epistemología, porque gnosos es conocimiento y logos es conocimiento del conocimiento, ese estudio, es sabiduría del conocimiento, ¿no? Si usan la palabra gnoseología, cualquier más o menos ducho y versado en epistemología debe entender que es lo mismo. Pero el uso contemporáneo le ha puesto el tema de lo ha dejado de lado. Los italianos los epistemólogos italianos son los que más se han ocupado, utilizan el nombre gnoseología. En los diccionarios, en los libros italianos, no van a encontrar epistemología, van a encontrar gnoseología. Pero se maneja con las mismas categorías que la epistemología: percepción sensorial e intelecto. Y hace énfasis en el nous, en la intuición, en el sentido común, en el primer elemento que descargó la curiosidad del investigador, que a veces es intuitivo. A mi manera de ver, y yo la resucito, una manera de decir, porque no está muerta, yo la recupero a la gnoseología en los estudios que estoy haciendo yo por mi parte. Porque para mí la gnoseología está enfocada a la génesis
de la causa primera. Por ejemplo, ahora estoy embarcado en una investigación disque filosófica con una estudiante de acá, en cuál es el origen del concepto de presión. Hemos hablado otras veces de la enfermedad de Chiari y vemos que las amígdalas cerebelosas descendidas, bueno, intuimos, decimos que la presión de las amígdalas cerebelosas que están fuera del lugar que le corresponde, la presión sobre el tronco encefálico provoca los síntomas que el paciente dice. Y esto es un concepto intuitivo, porque uno ve la imagen y ya se dice, bueno, y la imagen con el tronco encefálico así un poquito arqueado, dice intuitivamente, bueno, esto está, acá hay presión. Y la cirugía de la para el Chiari está basada en la idea de descomprimir porque hay presión. Entonces empezamos a leer todos los autores que trabajaron sobre Chiari y a tracear y pesquisar, mejor dicho, las huellas de dónde vino esa primera idea, quién dijo que hay presión, que hay que descomprimir con una craneotomía occipital, abrir la dura, abrir la aranoides. Y lo que llama la atención es que las cirugías para el Chiari son exitosas, pero hay un % que no, un % importante, un 10, 12% que la cirugía no funciona o el paciente no se recupera. Y eso es mucho. Entonces, buscando a eso encontramos que no, haciendo el análisis nociológico de dónde viene esa idea, encontramos que fue Bussy con Lichtenstein que dijeron, este anillo óseo parece que aprieta, abrámoslo, pero abrieron también todo el resto. O sea, esa es la belleza de la nociología, y la nociología se relaciona a la manera de ver de Jorge Lazareff con lo que decía Descartes. Si sospechamos que una manzana podrida, si sospechamos que hay un fenómeno que no cuaja, entonces eliminemos, vaciemos el cesto y vayamos examinando manzana por manzana. Unos parientes de los nociólogos son los gnósticos, que son los que escuelas de pensamiento filosófico, teológico, religiosa, que insisten que el conocimiento está atrapado en el cuerpo y se libera al aumentar el conocimiento. Así, son un poquito, y esto lo digo con descripción, sin juicios de valor, son más esotéricos, digamos, ¿no? Es decir, trabajan más en la parte metafísica del conocimiento. Pero lo que es interesante, esa manera de pensar que existe un conocimiento interno que debe de escapar el control del cuerpo, los límites del cuerpo, es algo que está presente en la filosofía analítica inglesa de este siglo, en la filosofía francesa de Derrida, en la filosofía alemana de Gadamer, y ni hablar de Descartes y Aristóteles. Otra vez, el mensaje central, el mensaje general es, si bien estamos hablando de una epistemología de la medicina, una epistemología de la física, el proceso de conocimiento se lo aborda por muchos lados, pero siempre el mismo. La epistemología es universal. Lo que ustedes aprenden acá o las curiosidades que se les despierten acá son válidas para el templo, son válidas para los aficionados a la fotografía o a la cocina. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? La nociología ha sido olvidada en parte
y solamente tenida por los italianos, pero por una cuestión de favoritismo. A mí yo la adhiero a la nociología en cuanto a investigación de la causa primera. La imagen que están viendo ahí es la imagen de un paciente que miraron ustedes. Ahí se ve en el lóbulo temporal del lado izquierdo una imagen que no está presente en el lóbulo temporal del lado derecho y que explica las convulsiones que el paciente tiene. Muy bien, acabo de decir una serie de lógicas o aceptables frases que llega a un diagnóstico perfecto, pero ¿quién dijo que la encefalitis produce convulsiones? ¿Por qué? Bueno, veamos quién dice por qué. Lo hicieron porque tenía pacientes, porque no tenía pacientes, porque ha visto un paciente, porque ha visto 5, porque ha hecho experimentos. ¿De dónde viene esa idea que, que una imagen que ocupa espacio en el cerebro con cierto edema cerebral, como ustedes ven ahí, está relacionado con las convulsiones? No todas las encefalitis se presentan con convulsiones, no todos los tumores se presentan con convulsiones, ni todas las encefalitis ni todos los tumores dan edema cerebral. Quizás este edema cerebral fue postconvulsivo, no sé. ¿Quién dijo qué en el primer lugar? Esa es la fantástica tarea de la nociología. Los tipos de conocimiento. Aristóteles habla de esto en dos partes. Las 3 primeras las habla en la metafísica y las 3 segundas las menciona en la ética a Nicomaco. Pero son lo mismo: teórico, creativo y práctico. Episteme, para Aristóteles, epistemología, el sumum de la epistemología era una parte teórica. Bueno, todos los animales con placentarios tienen esto y esto y esto. Todos los animales con eje vertebral tienen esto y esto y esto. Teórico, creativo y práctico. Episteme. Tecné, que es lo que Aristóteles quiere decir hacia la parte práctica, cuando dicen que la cirugía es una técnica, la cirugía es una parte de conocimiento práctico. Y fronesis, que es la deliberación racional sobre lo práctico. Teórico, los abscesos cerebrales provocan edema cerebral, digo, o cefalea por distensión de la dura madre. Creativo, o poiesis, de ahí viene poeta, lo mencionamos cuando hablamos sobre la creatividad. Creativo, el poiesis, es hacer una deducción o una construcción sobre el disminuir la cefalea en el paciente basando en esta. Entonces, por lo tanto, hago una cirugía, diseño una cirugía para drenar ese absceso y reducir la presión sobre la dura madre, reducir la presión sobre el cerebro y mejorar el edema cerebral y darle más chance a los antibióticos. Y práctico es la praxis. Para hacer lo que ha creado otro, bueno, debo de hacer una incisión a tantos centímetros en este ángulo con este otro ángulo y dirigir la aguja. Si es un absceso grande, pero no es un absceso grande, es mejor hacerlo a cielo abierto. O sea, del sumum del episteme, de la teoría, se va a lo creativo y después se va a la fronesis. La práctica, la praxis, fue devaluada hasta la edad
hasta la Edad Media. Y en la Edad Media se la traduce al latín como operatio. Ya viene operación. Vamos a operar a este paciente, que vamos a hacerle una praxis basada en el diseño creativo de un médico que se basó a su vez en la teoría. Hacemos una fronesis basada en un episteme. Duns Scoto, el gran filósofo cristiano, en la Edad Media dice que la praxis es la capacidad diferenciada del intelecto, pero que sigue al conocimiento intelectual. De este modo, la actividad del intelecto ha de entenderse como praxis y la praxis como actividad del intelecto. El cirujano, el intervencionista y también praxis administrar cierta droga o cierta medicina, pero digo por el cirujano, que somos los más manuales de este asunto, quiru ergo, ¿no? Ergo, trabajamos ergos con las manos, quirurgs ergos, los cirujanos que trabajamos con la mano, tenemos esta praxis, pero Duns Scoto, que debiera de ser el santo de la profesión, dice que es una capacidad diferenciada del intelecto, pero que sigue al conocimiento intelectual. Las dos están unidas entre sí, o sea, tipos de conocimiento. Hay un conocimiento teórico, un conocimiento creativo y un conocimiento práctico. Lo que ustedes hacen ahora, lo que yo hacía cuando hacía clínica, era un conocimiento práctico. Lo que deben de hacer y lo que van a hacer es poiesis, es un conocimiento creativo. Y a través de esa poiesis y de ese conocimiento creativo van a llegar a formular una teoría. Empezamos de la praxis, poiesis y teoría. El camino a veces es inverso. Hay una teoría, hay una poiesis y efectuamos una práctica. Que eso es así cuando hacemos medicina práctica. Pero ustedes van a hacer el camino al revés, al inverso. De su praxis van a crear y van a formular una teoría. Las ramas de la epistemología son varias. Yo mencioné 3 que son las que más o menos conozco, y si las conozco yo, eso es porque son conocidas por toda la gente, ¿no? No es que yo ando con una idea particular. Hay una epistemología moral, que la epistemología moral no es moral, portarse bien o obedecer esta o tal cual esta cosa. La epistemología moral hace el razonamiento por qué ciertas acciones morales son coherentes y son universales, si se quiere, pero sobre todo por qué son coherentes. Gente dice, bueno, es moral dictar la pena de muerte a individuos que hacen estos crímenes. Bueno, a ver, hazme el análisis epistemológico, hazme el análisis nociológico. ¿De dónde viene esa idea de la pena de muerte? ¿Cómo es la inferencia de la mejor explicación? ¿Cómo es el proceso inductivo? ¿Cómo es el proceso deductivo de esta decisión de quitarle la vida a una persona o encarcelar a una persona, o a la inversa, darle a esa persona un premio especial que hace que no trabaje por vida? No sé. La epistemología moral, otra vez digo, no es la moral. Moral, eso está para los moralistas, para los teólogos. Los epistemólogos dicen, bueno, vamos a estudiar este asunto de la ética
y de la moral desde un punto de vista científico. Y eso lo advocó el Círculo de Viena, que es los padres del positivismo. La segunda, que se llama la epistemología feminista, la mencioné previamente. Mencioné cuando les hice la conversación para la inauguración del curso, como una de las fundadoras de la epistemología feminista estuvo presente en la clase magistral que dio el doctor Freddy Feinar Mejía acá en la UNAM, en la UTLA. En la UNAM dio mucha, seguro. La epistemología feminista dice, estudiaron el tema de las mujeres, pero es más universal en ese sentido. Cómo estudiamos, cómo los objetos de estudio están centrados o dominados por un género o una raza o una política particular. La epistemología feminista venía de cómo en biología y en medicina no se estudiaba las enfermedades de las mujeres, excepto en ginecología, pero no, digamos, cáncer de pulmón femenino, que tiene una manifestación distinta, debe de tener una manifestación distinta al cáncer de pulmón masculino. Mencioné cómo en el Instituto de Salud de los Estados Unidos, en el NIH, hasta que la jefa del NIH fuera una mujer, la doctora Barbara Healy, nadie había puesto a pensar eso que acabo de decir, enfermedades cardíacas en la mujer. Estudiemos la manifestación de enfermedad cardíaca en la mujer y no apliquemos a la mujer las enfermedades, lo que conocemos de las enfermedades cardíacas del hombre. Que es lo mismo de decir, el dengue en Nicaragua se beneficia de lo que se sabe del dengue en Argentina o en el Congo, pero veamos si ambas cosas son aplicables. O las manifestaciones de la esquizofrenia. Las recomendaciones de la esquizofrenia por un psiquiatra berlinés no es necesariamente aplicable o perfectamente aplicable o tan exitosa a un paciente en Managua. Y la última, virtudes epistémicas, que es yo la llamaría epistemología virtuosa. Virtudes epistémicas, como está en los libros de epistemología en castellano, que no hablan mucho, pero el único que encontré que la menciona dice virtudes epistémicas. En inglés es virtue epistemology. Por eso JL, Jorge Lazarev, servidor, la traduce epistemología virtuosa. Y lo que la epistemología virtuosa dice, y la pongo en ramas de la epistemología, porque es un tema interesante de esta discusión y está muy en boga ahora, y hay muchas más ramas de la epistemología, inmenso, no vamos a perder entre los árboles tratando de discernir cada una, pero la epistemología virtuosa dice que la epistemología es un sistema infalible y virtuoso, que si trabajamos y tratamos los sistemas de deducción casi perfectamente, vamos a llegar a una respuesta o una conclusión verdadera o adecuada, casi como la matemática, ¿no? Las críticas que le hacen es que se cae en la falacia del petito príncipe, ¿no? Que lo epistémico justifica lo epistémico, o sea, es una justificación que se redunda entre de sí mismo, ¿no? Casi como decir todos los hombres son mentirosos, bueno, como yo soy un hombre también, entonces, ¿de dónde viene la verdad de lo que yo estoy diciendo si todos los hombres somos mentirosos? La idea central que vamos a trabajar en el resto es en lo que se llama epistemología feminista, pero ya digo que es la ramificación social de la epistemología. El campeón de eso fue Fleck. Thomas Kuhn
dice muy bien que se inspiró en Fleck, aunque toda la fama después se la llevó Thomas Kuhn. Y eso es el sistema de trabajo para las 2 últimas semanas. Vamos a trabajar en Fleck y en Canguilhem. Y trabajando en ellos dos vamos a tratar el paradigma sociocrítico y el enfoque mixto. Terminamos esta parte ahora y seguimos al rato. Muchas gracias.